Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo tutorial y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita de las notificaciones. Bueno chicas, y en este video quiero dejarles un videíto grabado que es algo muy corto pero que es muy importante a la hora de empalmar y de coser nuestras partes de nuestro amigurumi Grinch, y es la parte importante, es el bordado de nuestro rostro, de nuestra carita. Es importante porque pues es lo que le da la expresión que es Grinch. Entonces voy a dejarles en este video grabado cómo lo hago yo para que quede la expresión que ustedes ven ahí, si les gusta hacerlo así o si quieren hacerlo de otra manera. En este video les voy a dejar esto grabadito. Si no has visto el video completo de todo el cuerpo de Grinch, les voy a dejar acá en la caja de información, o por acá arriba les va a salir la sugerencia del cuerpo y de la ropa, de las prendas. Está dividido en dos partes, ¿listo chicas? En dos videos. En este solamente les voy a dar los detalles de la expresión. Aquí ya tengo uno porque tengo que hacer dos. Aquí ya tengo uno y bueno, vamos a hacer este. Lo único que ya hice acá es colocar los ojos de seguridad y también le hice una linecita de hilo amarillo a los lados del ojo. Es lo único que le he hecho. Vamos ahora a coger nuestra hebra verde, una hebra bastante larga, suficientemente larga porque vamos a hacer varias puntadas, y la enhebramos y vamos a empezar a hacerle los párpados. Lo que va encima, yo le hago un nudo a la punta de nuestra hebra, introduzco por acá y empezamos a hacerle los párpados. El párpado lo empiezo a hacer desde donde termina el ojo, el borde del ojo, hasta el centro de nuestro ojo, acá a la mitad. ¿Listo chicas? Entonces empezamos sacando la aguja por acá, por la esquina de nuestro ojo. Perdemos esta colita que nos quedó acá. Esto de bordar los ojos sí es la manera que ustedes pues utilicen haciendo sus amigurumis, pero pues si es la primera vez que haces un amigurumi te puede servir. Te puede servir este video como guía, ¿listo? Estoy acá perdiendo esta hebra que me quedó una colita y listo. Ahora vamos a empezar del extremo del ojo hacia el centro. Vamos a pasar, yo paso 4 veces la hebra. Siempre a veces es complicadito atravesarla de un lado a otro, ¿cierto? A veces nos cuesta, el tejido a veces nos queda un poco más ajustado. Ahí ya pasé una. Vamos a hacerlo 4 veces, yo lo hago 4 veces para que quede pues bien marcado el párpado, se note más, quede como sobresaliente. Siempre que salga en el mismo lugar, ¿no? Si se queda apretada, le ponemos ahí el dedo para que no se nos desbarate todo el tejido y nos quede. Ahí vamos, ahí van 3, falta una. Y esta sería la última. Y así le damos nuestra expresión del párpado a Grinch. Si se nos sale un poquito, lo acomodamos. Vamos ahora a hacer el otro exactamente igual. Entonces, ¿qué hago yo? Yo paso, vamos a pasarlo por acá y sería la otra. Yo paso por aquí. Ahí ya quedaría, ya estaríamos listos para empezar a hacer el otro ojo. Quitamos el relleno que de pronto se haya salido. Y pasamos al borde, a la esquina, más salidito a la esquina de nuestro ojo. Y hacemos lo mismo. Lo pasamos hasta donde sale nuestro hilo. Siempre es un poco complicado.
porque de pronto el broche de seguridad nos lo impide, pero vamos a buscarle el acomodo para llegar hasta ese punto. Por eso quería grabárselos, porque a veces decimos, ay, se ve tan fácil pasar hebras, pero no es tan fácil, siempre es complicadito, ¿cierto? Siempre tiene su trabajo, su ciencia. A veces me ayudo de algún alicate para sacar la aguja cuando está muy dura, cuando se me queda atascada en el tejido. Bueno, ahí van, creo que 3, 4, y pasamos a hacer las cejas. Falta aquí uno y pasamos a hacer las cejas. Bueno, chicas, listo, aquí ya salió. Estoy que subo. Listo. Acá ya quedarían nuestros párpados. Así. Ahora vamos a pasar a hacer las cejas. Las cejas voy a pasar por aquí y la voy a sacar. Las cejas las vamos a hacer desde encima de nuestro párpado. ¿Listo? Aquí encima, en la misma línea donde termina el ojo, en esa línea empezamos a hacer el párpado y tomamos cuatro rondas. Ya les explico. Entonces saco donde necesito empezar la ceja y tomamos 4 rondas. 1, 2, 3, 4. En la cuarta la ponemos así diagonal en dirección a donde termina nuestro ojo en línea con nuestra línea amarilla. Más o menos aquí. Entonces acá, más o menos ahí, miramos si queda bien. Creo que es acá donde termina nuestra línea amarilla. Y hacemos lo mismo, pasamos varias veces. Por eso les dije que una hebra suficientemente larga de verde que nos alcanzara para terminar todos los bordados. Entonces ahí ya tenemos 1, 2 hebras. Vamos templando. 3 hebras y esta sería la cuarta. Entonces pasamos al otro lado, al mismo lado donde vamos a hacer la otra ceja. Ahí ya tenemos una ceja. Pasamos a la otra, en el mismo ronda donde terminamos la otra, vamos a terminar ahí y vamos a hacer lo mismo. Sacamos donde empezamos la ceja y hacemos 4 veces. Si es que me alcanza el hilo, porque al parecer no me alcanzó. De negro también tienen que sacar una hebra grandecita. Bueno, ahí ya solo me falta esta. De negro tienen que sacar una hebra grandecita. Miren, ya acabamos. Entonces, de negro vamos a cortar también una hebra. Ahí ya quedarían nuestros párpados y nuestras cejas. De negro sacamos una hebra larga también porque necesitamos bastante para la boca y las pestañas. Vamos a hacer primero las pestañas, el nudito al extremo. Vamos a comenzar aquí en el bordito donde termina el párpado. Allí mismo vamos a empezar a sacar la hebra y las pestañas es de 3 hilos. Entonces primero perdemos esto de 3 hilos. Entonces acá empezamos, primero puede ser hacia el lado, una raya corta, tomando 2 puntos
y luego una donde termina el ojo, allí pasamos en esa ronda para hacer la otra. Ahí ya quedó una. Voy quitando el relleno y llevo esta hasta donde inicia acá el párpado, y la de arriba es 2 rondas arriba, 1 y 2, entonces en esa por acá arriba la saco. Ahí ya quedaría la segunda y traigo la hebra hasta acá, hasta el centro, para hacer la tercera. La voy a pasar hasta acá, hasta el otro extremo del ojo, para hacer la otra. Listo, ahí ya quedó una. Ahora aquí vamos a hacer lo mismo, una rayita y sacamos en el mismo renglón, la misma ronda de abajo. Ya estoy como de cuaderno. Pasamos para arriba y luego aquí mismo, igual como hicimos en el otro ojo, en la parte de arriba. Tratemos de que unas pestañas queden exactamente igual a las otras, como un espejo. ¿Listo? Aquí pasamos a hacer la nariz. De aquí la nariz la hago una ronda debajo de los ojos, tomando solo 2 puntitos. Entonces voy a sacarla por aquí, por donde quiero que comience la nariz. Quito relleno, ya quedaron las pestañas. Ahora voy a hacer la nariz, que solo voy a tomar 2 puntos y solo voy a hacer dos pasadas, 2 hebras. Y la raya de acá la hago utilizando 7 rondas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en dirección con la pestaña. ¿Listo? Entonces voy a sacarla 1, 2 rondas debajo de la línea de la nariz y en la misma dirección de la pestaña. Allí saco para hacer mi primera parte de la boca. ¿Listo? Ya hice esa línea. Voy ahora a pasar esta hasta el extremo de donde hice la línea, y esta la voy a pasar al otro extremo. Lo mismo, 2 rondas debajo y en la misma dirección de la pestaña. Ahí ya quedaría. Hoy vamos quitando relleno que va saliendo. Ahí ya quedaría. Aquí ya lo uno a la parte del centro y hago, si les gusta, les hago una lineecita muy pequeña, una línea muy pequeña para acá, para los borditos de la boca, muy pequeñita, una rayita de una ronda a la otra. Así. Así. Y aquí hago lo mismo. Y listo, chicas. Y ya saco por otro lado para perder el hilo. ¿Sí ven? Y lo pierdo 2 veces acá por otro lado. Ya les muestro cómo terminamos. No es demorado. Si te demoras, de pronto es porque es la práctica, pero de pronto es porque se nos va el hilo donde no debe ir, la aguja en el punto que no debe ir, y nos toca devolvernos. Así hacemos la carita, el bordado de nuestra cara de Grinch. Espero que les sirva, que lo hayan entendido, que lo puedan hacer, y nos vemos en el siguiente tutorial.